Pues ya casi es Navidad. ¿Cuántos días faltan? No sé. En el momento que ustedes estén viendo esto, faltan muy poquitos días para Navidad. Ya casi es Navidad. ¿Ya tienen plan qué van a hacer en Navidad? No tengo idea, la verdad. Todavía no estamos seguros de qué es lo más sano y qué es lo más seguro. Y como siguen cambiando las restricciones y cosas por el estilo, estamos intentando ser prudentes sin tampoco caer en el temor irracional. Yo como trabajo desde casa, creo que recibir gente que se ha cuidado no es tan problemático. Uh-huh. No sé, tal vez la vacuna llegue antes de que eso sea un problema, no sé, o sea, supuestamente la vacuna llega en unos días. O que cambie el semáforo. Nosotros tenemos como 4 posibles planes, pero todo está así totalmente en el aire. Creo que eso es lo que va a ser necesario para que la Navidad no se vuelva una situación triste o de esas que son a veces decepcionantes. Creo que necesitamos estar dispuestos a ceder y ser algo... ¿cuál es la palabra? Como que estar abierto a las posibilidades, no estar así súper estrictos de lo que queremos que se haga. Y si no se hace así, esta Navidad es lo peor. Sí, así de que toda la familia, una chimenea y nieve cayendo. O sea, no va a pasar. Probablemente. Especialmente porque casi nunca se junta toda la familia. Estamos en Chihuahua, aquí no neva. ¿Y quién tiene chimenea? Y está este efecto de... ¿Cómo se llama? Está pasando algo térmico que por eso hace tanto calor. Que el calentamiento global. No. Esas cosas que pasan cada ciertos años. Ahorita estamos experimentando uno de esos. Por eso ha estado haciendo tantísimo calor, aunque ya es casi invierno. No tengo idea. No sé yo nada de eso. No me interesa tanto, pero nomás odio demasiado calor en esta época. Claro. Sí. Pues hay que ser... ¿Cuál es la palabra? Es que no es versátil. Es como que hay que dejar que las cosas empiecen a suceder, tener un plan A, B, C... Y a lo mejor necesitamos un poquito de agradecimiento en nuestro corazón para ver que si comes en tu casa es más que suficiente. Sí, yo creo que eso es bien importante porque si todo lo tendemos a romantizar, Navidad, o sea, no se diga. Sí, claro. Es donde más falsas expectativas ponemos en todos nosotros. Sí. Y creo que es que quién sabe qué pase. Estaba pensando ahorita que probablemente esta Navidad vamos a pasar... la fiesta, y no hablo de nosotros como familia, sino la gente, probablemente con personas que normalmente nunca hubieras planeado celebrar Navidad. Sí. Pues también tiene que ver con quién has podido convivir y esas ideas que están surgiendo ahorita de burbujas planeadas para poder pasar las festividades juntos. Es muy interesante. Asumo que mis hijos dicen lo que, o sea, nomás están repitiendo cosas que han escuchado de nosotros, pero ellos ya están pensando que tal vez Navidad se va a ver con gente... O sea, estaban haciendo propuestas así de que... el tío David va a venir a casa. Claro. Jamás regalos. Dirían el tío David, pero... dirían el tío mi David. El tío mi David. No, o sea, hasta ellos ya están como teniendo una perspectiva de esta Navidad está todo diferente. Sí. Y nosotros estamos haciendo todo lo posible para que... la temporada se siga sintiendo bonito. Sí, claro. Ayer estábamos viendo una película de Navidad, todos así con chocolate caliente, jorobados innecesariamente y absorbiendo más de lo que es socialmente aceptable a la taza, así para que se sintiera más navideño todo. Es que una parte importante de estos tiempos, y obviamente en mi juventud llegué a pensar de una forma innecesariamente fría acerca de las festividades. Pero ahora entiendo por qué todos exageramos tanto al respecto. O sea, hay un valor importante de detenernos, de meditar. Y si tiene un valor psicológico y social, pues obviamente tiene un valor espiritual también. Entonces, mientras nosotros nos mantengamos con un corazón firme y como listo para ser moldeado por la situación, por el Señor, pues nos la vamos a pasar bien mientras no estemos herméticos. Así se tiene que ver mi celebración. Porque no habríamos de pasárnosla bien. Además, somos mexicanos, nos encanta celebrar con quien sea y como sea. A lo mejor la celebración va a estar un poquito más limitada o vamos a hacer más algo austero, en casa. tal vez. Sí, también, porque ese es otro factor, el económico. La economía está pegándole de formas muy diferentes a mucha gente y pues no en todas las situaciones es algo positivo, en muchos es muy negativo. Sí, yo no dejo de pensar en ese jardinero, lo he contado ya varias veces. Y fue hace muchos años, yo todavía vivía en casa de mi mamá, donde estaba tan feliz de que había podido hacer un trabajo, era un señor ya grande, ya un viejito,
Y estaba bien feliz de poder preparar un chilito colorado para Navidad. Entonces, conscientemente regreso a eso para que ese sea mi estándar. Si tengo más que un chile colorado, estoy así, en lujos de Navidad. Sí. Y lo gracioso es que en cualquier otro momento un chile colorado sería muy chido. Más bien nosotros creamos expectativas de película. De película. Si queremos así un pavo gigante que ni existen de ese tamaño. O sea, en Walmart no consiguen el pavo que sale. A la gente ni le gusta tanto el pavo. A mí la neta me encantan los quedes de pavo. Pero porque los hago sándwiches y pasta y un montón de cosas y no terminan ni siquiera sabiendo a pavo. Es como que comes pavo hasta febrero. Se me hace muy interesante. Pero todo tiene que ver con un corazón que no es agradecido o a veces un corazón que crea expectativas nada más para decepcionarse. Me da la impresión a veces. O sea, lo que queremos es decepcionarnos al final de la festividad. Porque no tuvimos lo que queríamos. Pero ¿no crees que también es buena ocasión para... Si siempre lo deberemos de hacer, ahora aún más empujar así de que esto no es lo importante. Ajá, claro. Ni con quién pasas Navidad, ni si tienes, ni si hay regalos, ni si hay un pavo gigante y así una mesa de banquete. Sí, claro. Enfocarnos aún más conscientemente o de una manera más evidente, tal vez sea que lo importante es Cristo vino, Dios se hizo hombre, Dios entre nosotros. Y eso sí es digno de reunirnos, de agradecer, de celebrar. Totalmente. En el contexto que Dios nos permita. Sí, y también a lo mejor eso podría permitir que le quitemos el contexto familiar a la época navideña, no para eliminarnos, sino para extenderlo. A veces, y yo soy muy culpable de esto, soy súper irresponsable con mi familia y me he dado cuenta que no solamente esas situaciones idílicas, peliculescas de pasar la Navidad con la familia deberían ser el estándar al que aspiro. O sea, necesito ver la forma y mover cosas en mi vida para darle un rol importante a mi interacción con mi familia. No solamente una vez al año en Navidad, sino ver otras formas de lograrlo. No estoy haciendo ninguna promesa, jefa, por si estás viendo esto, pero... Hermana Patoni, pero tal vez sí lo estoy haciendo, no sé, o sea, es algo muy interesante. A veces creemos que si cumplimos en Navidad, cumplimos en el año y tal vez el Señor también nos está empujando a eso como creyentes, no solamente a cómo nos extendemos fuera de nuestra comunidad cristiana, sino cómo hacia adentro somos fieles con nuestra familia, con las personas con las que no convivíamos tanto como deberíamos, a quienes no servimos porque asumimos que, pues él es mi familia, ¿por qué habría de servirlo? O ella es mi familia, ¿por qué habría de servirle? Se me hace que esto es una oportunidad de reconsiderar todas estas cosas que asumimos ya vienen listas en Navidad. O sea, a lo mejor necesitamos volver a replantearnos algunas de estas problemáticas. Sí, va a estar interesante esta Navidad. Yo como que ya estoy emocionado. A mí sí me gusta la época navideña. A mí me gusta cómo nos transforma a todos. Casi me da igual, pero no pasa ningún... O sea, me da igual la temporada del año, pero como esto no sucede en ninguna otra época del año, me gusta lo que sucede en la mente y en la esfera social en toda la gente. O sea, donde toda la gente se pone las pilas y dice, es que quiero ser social, este es un tiempo para ser social. Se me hace triste que se limite a ese tiempo del año, porque es muy poquito, pero pues... Salen invitaciones, salen oportunidades. A lo mejor este año se van a ver diferente, pero aún así se me hace que es un tiempo agradable. Sí, yo tengo no sé si es una teoría, es un pensamiento. No me atrevería a decir que es bíblico ni que es doctrinal, ni mucho menos. Como el centro de lo que sucede en Navidad es Jesús. Independientemente de lo que el mundo ha creado alrededor de él. Claro. Hay bendición de parte de Dios. O sea, hay paz, hay armonía, hay intención. Lo que pasa es que la gente quiere todo eso menos Cristo. Sí, entonces claro. se acaba, se desvanece. Pero no sé, es algo que pienso... Porque sí es una temporada donde pasan muchas cosas. Y por eso existe la frase, ¿no? Del milagro de Navidad y cosas así. Porque hay cosas que están alrededor y creo que sí mucho es de moralidad y lo que el marketing ha construido alrededor de la fecha. Pero yo así en el fondo de mi corazón pienso, es que Dios trae bendición de alguna manera. Algo está haciendo Dios. Porque el mundo se transforma alrededor de la venida de Cristo. Aunque no lo acepten. Sí, claro. Sí, es una realidad. Entonces, no sé, es una cosa... Y que nada más sea moralidad humana o que nada más sea social o económico o ambos, eso no implica que no sea parte del plan divino y Dios moldeando. Es que todo el mundo está hablando del
o sea, de la venida de Jesús. Sí. Muchos no creen en Cristo, pero es un tema que existe. Sí. Hay nacimientos, ¿no? Donde se piensa en la figura física, ¿no? De Cristo, pero no sé, es algo que pienso así medio extraño, que tengo así en el fondo de mi corazón. Sí, no sí, es sí. doctrina. Pero no, es como la certeza de que Dios está usando este tiempo para glorificar la venida de Cristo de otra forma más y algo sobrenatural. Pues que tal vez la realidad es que algo sobrenatural puede suceder todo el tiempo, pero a lo mejor en esta época del año todos estamos un poquito más dispuestos a Más sensibles, ajá. recibir y actuar. Es interesante. Sí. Es interesante. Pero sí es una época del año muy chida. A mí también me gusta mucho el invierno, entonces muchas Sí, cosas. también es eso. El cafecito y todo. Sí, como que Navidad, si fuera en la playa o así en el calor. Pienso en los fruchi que están en Cusco. Saludos a Alex y Carolinga. Y digo, ay, es que Navidad en el calor como... En Perú es caliente, ¿no? ¿Verdad? No sé. Sí, vi algo que subió Carolina así donde es verano allá, entonces como que... No. También a lo mejor hay algo de eso, ¿no? Es que es Hollywood en nuestras cabezas. Sí, sí, sí. Somos muy fácil de moldear. Nuestras mentes son débiles. Sí, en mi corazón yo tengo una chimenea en mi casa. Sí. Si conocen mi casa saben que es obvio que no. Ni dónde la podría poner. Todo así ahumado, ¿no? que trepándose por ahí. Envenenamiento por dióxido de carbono. Sí, mala idea. Sí. Y no hay espacio como quiera, pero bueno, en mi corazón siento que hay una chimenea con así unas botas enormes colgadas y Sí. cosas así pasando. Obviamente no. Es una época muy chida y puede estar muy chida mientras... o sea, este año puede ser muy, muy agradable mientras no seamos rígidos en cómo queremos que se vea. Sí, sí, vamos a tener que soltar un montón de cosas. Y quién sabe, yo me pregunto si Dios nos va a dar oportunidades únicas de hacer cosas que no haríamos o que no vamos a repetir en el año. O sea, no lo sé, ¿verdad? Sí, Nomás sí, es una pero idea. es interesante. Porque Sí, claro. difícilmente el mundo va a volver a estar en una... Bueno, no lo sabemos, nadie pensaba esto, pero quién sabe si volvamos a estar en una situación como la de este año. Es difícil que se repita porque es la primera que nos toca a esta generación y es la primera que nos toca en esta magnitud. Entonces yo diría que no porque esta es la primera. Y si se repitiera, lo tomaríamos completamente de una manera distinta. Sí. Entonces creo que es posible. Yo estaba pensando mucho en eso. Si tal vez Dios nos dé oportunidades así únicas, es la palabra correcta, de servir, de hacer algo distinto, de poner atención a algo que Dios quiere hacer en este tiempo a través de nosotros. No lo sé, la verdad. Sí, sí. Hay que estar... Sí, siempre es importante estar sensibles a la voz del Señor. Tal vez este año como nunca, porque además de todas las dificultades de la pandemia, esta es una temporada del año donde mucha gente es muy vulnerable emocionalmente. Y si deberían o no serlo, esa es a lo mejor una conversación para otro tiempo. Tal vez esa debilidad emocional puede provocar algo que glorifique al Señor eventualmente, esa sensibilidad. Pero pues también la iglesia tiene que estar con los oídos abiertos para hacer caso a la llamada y a la oportunidad que el Señor presente. Sí, totalmente. Y quién sabe, o sea, yo estoy pensando, ¿qué va a pasar con esas personas que escuchan la voz del Señor para ayudar a alguien y que eso incluye una invitación y han estado cerrados herméticos por la cuarentena por 4 o 5 meses? Va a ser interesante porque esa es otra área de fe donde a lo mejor vamos a ser retados. Nuestra percepción de la pandemia, la cuarentena y el virus y la voluntad del Señor por encima de eso. Y si no puede estar encima de eso, pues va a estar complejo ahí el asunto. Aunque pienso que, bueno, no sé. Sí es obvio que Dios está haciendo algo. Tanto como para que lo escuches. Probablemente es porque sí estás en comunión. Estás listo para... Estás en comunión con Dios. Al menos lo suficiente para ser desafiado en esa área. Fácil no creo que vaya a ser. Sí. Y a eso me refiero. Probablemente va a haber cosas que Dios nos pide hacer o oportunidades que nos caigan en las manos. Es que es muy extraño de cómo de pronto algo que no veías te llega y es obvio que tienes que hacer algo con esa persona, con ese evento, con esa reunión, con eso que tienes a la mano. Sí. Y me gusta mucho en Eclesiastés, habla de eso. Dice, haz lo que tengas así a la mano. Sí. O sea, no salves al mundo. Haz lo que tienes tú la oportunidad de hacer. Hazlo bien.
y a ver qué Dios hace con eso. Sí, totalmente. Me acuerdo precisamente de una predicación en Eclesiastés cuando mi hermano y yo teníamos como 5 o 6 años. Y pues éramos niños y el hermano que estaba predicando dijo, ¿qué tienes en tu mano? O sea, hablando de que lo utilizaras para glorificar al Señor. Y mi hermano Jonathan dijo, unos tazos. Porque pensó que le estaban hablando a él. Como, no sé si pensó que le iban a regañar o algo así. Por eso fue su respuesta. Se sintió unos expuesto. tazos. El pastor estaba hablando de otra cosa completamente diferente. Pero siempre que recuerdo esa anécdota, recuerdo esa idea de estamos empoderados o hemos sido equipados para hacer la voluntad del Señor. No le saques. Sí. Es que esa idea de si tuviera el título, si tuviera la autoridad, si tuviera el equipo, la gente, el dinero, entonces podría servir a Dios. Y esa expresión, que ya ahora sí puedo pensar en Jona con unos tazos, de que tienes en la mano. Unos tazos. Es que creo que los cristianos continuamente tenemos que ver qué sí puedo hacer. O sea, con la familia que tengo, con la etapa de vida que tengo, porque a veces también decimos, no, es que hasta cuando pase esto voy a poder servir al Señor. Si tuviera un empleo en el ministerio podría servir al Señor. Claro. Si, no sé, es que hay un montón de factores que pensamos que nos limitan. Sí, que usamos para limitarnos, tal vez sería lo más correcto. Sí, y a lo mejor no es conscientemente la forma en que los usamos como una excusa para no servir, para no participar, para no hacer algo en la obra de Dios, pero siempre tenemos algo que podamos hacer. Claro. Si es dentro de la familia, si es hacia los vecinos, si es hacia la comunidad, si es en la iglesia, si es en la sociedad, yo estoy convencido, o sea, que siempre un cristiano siempre está en servicio. Sí. Cambia tu rol, cambia la forma. Totalmente. Y a veces las cosas que no clasificamos normalmente como ministerio. Es que es el problema, que usamos esas palabras. Y entonces se elimina todo lo que no se ve. Sí, lo que no es del templo y cosas así. Exactamente, lo que no es el ministerio de alabanza o el ministerio de whatever. Eso sí creo que es un problema. Hacer esa separación, que es una falsa dicotomía, de lo secular y lo sagrado. Sí, claro. No existe. El ministerio está el cristiano está en ministerio siempre, continuamente. Sí. Y si no ves un área para servir, o no estás poniendo atención, o a lo mejor ya estás sirviendo en algo y ahí es donde Dios quiere que estés sirviendo. Ajá, totalmente. Sí. Todas estas realidades son complejas, pero más ahorita que estamos hablando de Filemón y que pienso en mi caminar, en mi vida ministerial, como que me imagino mucho la interacción entre Pablo y Onésimo y luego eventualmente lo que se convertirá en la relación entre Onésimo y Filemón, y cómo la vida ministerial se puede ver de muchas formas diferentes y puede tener como muchas tangentes que se extienden de una forma que no te imaginas cuando empiezas. Pero por eso es tan importante la idea de estar sujetos al Señor, estar sujeto a la autoridad que el Señor ha puesto sobre ti, escuchar la voz del Señor en la voz de los demás. O sea, como que siento que tienes que estar al pendiente de lo que el Señor quiere que hagas para no tomar decisiones que son nada más tu carne hablando, tu temor hablando, tu orgullo hablando, tu egocentrismo hablando, tu moralidad hablando. Y así es como aún las interacciones complicadas como la que sucede entre Filemón y Onésimo empiezan a embonar, y todo embona, y cuando lo ves desde la perspectiva inmediata se ve muy pequeño, y cuando lo ves desde la perspectiva del Señor ves como todos los engranes del plan del Señor se mueven y actúan para cumplir su voluntad. Pero nosotros como individuos tenemos que hacer la parte que nos toca. Pero es que es eso. Menospreciamos lo que se ve chiquito, lo que no llama la atención, lo que no ve la gente, lo que no recibe aplausos. De verdad, aunque no estemos procurando gloria para nosotros, vemos cosas como inferiores, que son servicio para el Señor. En el caso de estos hombres, no es como que recibirlo, o sea, exacto. Pues, restaurar esta relación o
No, y recibir a Onésimo no le iba a traer mucho crédito a Filemón porque pues era un vato que iba a estar ahí. A lo mejor muchos ni sabían lo que había pasado entre ellos. Exactamente, o sea, tendrían que escuchar toda la anécdota para decir, mira qué bueno es Filemón por recibir a Onésimo. Fuera de eso nada más era un vato recibiendo a otro vato y ya. Y hay mucho de eso en el ministerio. Sí. Platicábamos en otro de los podcasts cómo a veces irse a tomar un café con alguien o comer con gente es la parte más importante del ministerio y es mucho más pesado de lo que parece. Abrir tu casa. Abrir tu casa para que se junte la gente a comer no es algo que... Si lo haces una vez en la vida, a lo mejor vas a subir la foto. Sí. O alguien va a subir la foto. Pero si es algo que pasa continuamente, no se ve como servicio, no se ve como algo importante o como algo que Dios vaya a usar. Le quitamos así el peso a esas cosas y preferimos algo que pueda tomar una foto y... Sí. O que se sienta más castigoso. Eso tampoco es palabra, pero... ¿Sí me explico? O sea... Sí. O sea, de que si no estoy sufriendo, no es servicio. Es de que, creo que no sabes lo que es un sacrificio en primer lugar y creo que tampoco sabes lo que es servicio. Porque en nuestro corazón, especialmente cuando el Espíritu Santo viene y obra, es nuestro deseo hacer la voluntad del Señor. Entonces, hasta algunos de nuestros gustos empiezan a cambiar. No todos. Seguimos siendo el mismo individuo, pero yo lo veo en mi vida, por ejemplo, cuando antes de casarme siempre invitaba a toda la gente a la casa de mi esposa, que no era mi esposa todavía. ¿Por qué? Porque pues yo me iba y ya, problema resuelto. Sí. Era muy bueno invitando a la gente a una casa que no era mía. Lo sigo haciendo. Yo fui varias veces a la casa de Fernie. A veces ni siquiera le preguntaba. Pero me casé y luego se convirtió mi casa en la que tenía que invitar gente y lo empecé a hacer exponencialmente menos. Si antes lo hacía 10 veces, ahora lo hacía una vez. Y jamás pensé que eso iba a volver a cambiar. Y el Señor empezó a empujar algo en mí donde poco a poco empecé a invitar gente otra vez y donde empecé a ver la importancia de que nuestra casa estuviera. O sea, obviamente mi esposa veía eso, pero yo también empecé a ver, ok, hay que invertir en la casa. Queremos comprar unas tazas o algo y pienso, bueno, es que a lo mejor un poquito más para que más personas puedan tomar cuando vayan. Cuando venga la gente, Y la casa se empieza a convertir en algo que jamás pensé yo se iba a convertir. Porque no era lo que yo quería. Yo cuando estoy en mi casa no quiero que haya gente ahí. Claro. Me gusta invitar gente a otra casa. Porque no estoy yo en mi casa. No tengo que recibir yo a nadie. Pero todas esas ideas de empezar a hacer un pequeño sacrificio y cómo Dios te transforma y no me hace buena persona, mala persona, moral, inmoral. Nada más por alguna razón Dios está abriendo esa parte mía que yo no estaba dispuesto a abrir. En otras personas no es un problema, pero en mi corazón es algo que Dios quería abrir. Él estará haciéndolo por su voluntad. Pero es lo que Dios hace. Y entonces algo que piensas para ti, para tu familia, de pronto tiene 2 asientos más. O sea, otra taza. O dices, aquí voy a descansar viendo la tele. Pero también cuando quiere invitar a... Sí. Los vatos a venir a hacer algo, cabemos todos y terminas con un asiento para 6 personas en una casa donde nada más viven 2. Porque estás pensando en yo voy a disfrutar esto, pero en algún momento esto es útil también para... Sí. Y eso nomás puede ser fruto del Espíritu. Sí. Especialmente cuando es consciente. O sea, no es de casualidad de que, mira, tengo más tazas y soy más cristiano. No, o sea, es algo que el Señor empieza a construir y lo notas, pero sabes que no te lo puedes adjudicar tú. No es porque eres buena persona o estás madurando. Algunas cosas que le adjudicamos a la madurez social es el Espíritu Santo transformándote. De hecho, yo creo que en ese sentido sería en todo caso lo opuesto. O sea, entre más creces, tu círculo de amigos se reduce. Te vuelves más gruñón. Quieres estar más tiempo solo y aparte en tu casa. Yo por eso siempre he sido gruñón. Ese es tu secreto, estar siempre enojado. Como Hulk. No, creo que, o sea, yo lo noto en mí, mi esposa lo nota. Fuera de un círculo súper pequeño, a nadie le importa. Pero aún en esas cosas podemos glorificar al Señor. Y es otra vez, el Señor moldeándonos para hacer su obra. Y Él se lleva el crédito. Porque si yo me llevara el crédito de algo tan pequeño, sería ridículo. Pero ya cuando lo ves desde el punto de vista universal de Dios transformando todo a nuestro alrededor y usándonos como sus herramientas, y Él es el que diseña, Él es el que transforma, Él es el que se lleva el crédito de hacer las cosas y la gloria,
Entonces ya digo, ok, por eso Dios está transformando esta área y te empieza a dar curiosidad ver lo increíble que puede hacer el Señor, las cosas increíbles que puede hacer el Señor a través de tu vida y esos pequeños cambios que son tal vez insignificantes para mí y no tan valiosos para mi comunidad, pero desde la perspectiva divina Él está transformando todo. Esa es la obra que está haciendo el Espíritu. Y donde dejamos la vez pasada, en el mismo versículo, el texto, me gusta lo que Pablo le dice a Filemón. Lo voy a volver a leer. Déjame ver dónde está. Estamos en el 13. En el 14, cuando le dice, me lo quería quedar, entonces, pero bueno, que se vaya. No quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Es que es donde se vuelve eso. Sí. De pronto pasan cosas que dices, caray, hago esto con gusto, porque quiero, porque... Sí, tú no me obligas a mí de que, David, mínimo una vez a la semana tienes que recibir. Pasó y pues la gente se ve beneficiada. Es que, no sé, es esa línea, a mí se me hace que no es tan obvia en la práctica de lo que hacemos en obligación y lo que hacemos de buena gana. Pienso en las ofrendas. Aquí este mismo término que está utilizando Pablo habla cuando de cada uno de lo que propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad. Dios ama al dador alegre, de este versículo que ya conocemos. Pero creo que la línea no es tan clara. Y de pronto nos encontramos haciendo cosas en disciplina, pero a veces no tan de buena gana, no con la mejor disposición, no de la mejor fuente. Y de pronto vemos esta otra cosa que estamos hablando, ¿no? Donde, caray, ¿por qué está pasando esto? Y ya me acostumbré, ya es algo que hago, ya es algo que ya es parte de mi vida, que Dios está haciendo, Dios hizo en mí, pues, y lo sigue. Y dices, gloria a Dios, o sea, porque, bueno, obviamente todo esto crece en un corazón agradecido que le da la gloria a Dios, entonces terminas diciendo, esto no soy yo, esto es el Señor en mí. Y es algo pequeño, o sea, son testimonios que no son tan impresionantes como el que estaba perdido en el alcohol y en las drogas y luego viene a Cristo, pero aún así es el Espíritu del Señor transformando para que la gente haga su voluntad. Sí. Y todos los que somos nacidos de nuevo estamos en ese proceso. Vamos a ir viendo ese progreso. Es algo como bien esperanzador. A veces nomás se ve como el peso de lo que no somos todavía. Ajá, claro. Pero lo que Él empezó lo va a terminar. El que empezó la buena obra. Esa es una promesa que necesitamos estar recordando. Nunca como una excusa, obviamente. Claro. Pero todavía no estoy terminado, entonces. Sí, entonces voy a seguir siendo un alcohólico. Me voy a permitir hacer todas estas tonterías, ¿no? Pero sí es como bien alentador decir, ok, no estoy listo. Obviamente, no soy Jesús. No estoy terminado. Pero vamos en esa dirección. Y siento que lo que está haciendo Pablo con Filemón es... Él confía en lo que Dios ya ha hecho en Filemón, pero al mismo tiempo lo está desafiando. Claro. Que esa es la parte que a veces tampoco es tan clara en la vida cristiana. Claro. Si Dios lo va a hacer, entonces ¿para qué me lo dices? Entonces ¿para qué lo señalas? Entonces Sí. Pero Pablo es lo que está haciendo, así que Filemón, es que yo sé lo que Dios está haciendo en ti, sé lo que va a hacer, sé lo que esto te va a costar, claro. Pero quiero que lo hagas con un buen corazón, de buena gana, no por obligación. Entonces lo está exhortando en algo que de todas maneras Dios va a hacer. Sí. Pero Filemón necesita escucharlo, necesita ser confrontado en eso, necesita poner atención a su corazón, y Pablo lo sabe, así de que yo sé que esto lo podrías hacer nada más porque te lo estoy diciendo, pero quiero que nazca de un buen corazón. Entonces es como dos cosas pasando al mismo tiempo, lo que Dios ya está haciendo en Filemón y al mismo tiempo el ministerio de Pablo pastoral, de maestro, así de... exhortando y desafiando. Es que algo que se me hace muy interesante y que es un término bíblico que yo uso en lo que yo hago como maestro de inglés. Cuando puedes combinar dos factores en aprendizaje, el proceso se acelera. Entonces, si puedes combinar la inducción de repetir sin entender bien lo que estás haciendo, pero para que tu mente empiece a desarrollar cómo se escucha y cómo se ve un patrón correcto. Si lo puedes combinar con el proceso de procesar mejor la información de una forma consciente, estás cubriendo todas tus bases. Si combinas la inducción con la deducción,
estás cubriendo todas tus bases. Si combinas el proceso consciente de comprensión y procesamiento intelectual con el procesamiento inconsciente a través de la repetición y el de crear como un fundamento en función de repetición, entonces estás cubriendo todas tus bases. Y esto es lo que yo veo aquí. El Señor transformando a Filemón, y eso es algo inductivo, sucede en la interacción, en la vida cotidiana. Dios se lleva el crédito, pero a veces volteas y dices, canijo, ¿cuándo me volví en una persona paciente? No me di cuenta específicamente. Y al mismo tiempo viene el proceso cognitivo, el proceso que es consciente, donde dices, necesito ser más esto. Y no viene, no sale de la nada. O sea, el Señor es el que nos empodera, el que nos encamina, pero ambos procesos al mismo tiempo desarrollan algo difícil de desarrollar de cualquier otra forma. Es como el proceso consciente e inconsciente complementándose para que al final pues la obra glorifique al Señor. Y ves el resultado terminado y dices, increíble. Sí. Impresionante. Y todo eso es espiritual al mismo tiempo, porque está el Espíritu Santo. Pues que la parte que es cotidiana es el Espíritu Santo. Porque no hay nadie explicándote todos los días. Pero aún lo otro también, porque... claro. Si es un pastor, si es un estudio, si es un podcast, es el Espíritu Santo obrando a través... Como en este caso con Pablo. Sí. Y a veces... como que queremos que sea nomás uno o nomás el otro. Ajá. El fariseísmo es... No, lo tienes que oír y es condenación y es así como... carga y reglas y leyes, pero también la otra parte de no, es que no hay que decir eso, no hay que estudiar doctrina porque... La letra mata, ¿o cómo dice? Sí, la letra mata y el espíritu vivifica. Y necesitamos una experiencia, es que son las dos. Sí. Aquí en un pasaje... Y las dos son espirituales, o sea, ese es el detalle. Pensamos en cosas que son conscientes y asumimos que es yo lo hago. No. En nosotros... El querer como el hacer, nosotros nos llevamos el crédito de eso, no nos llevamos el mérito. Es algo, pues no sé, es algo impresionante que hace el Señor en nuestros corazones. Sí. El mejor maestro. Y yo creo que lo que está sucediendo en las vidas de Pablo, Filemón y Onésimo es exactamente eso. Si únicamente el Espíritu de Dios lo va a hacer desde dentro, Pablo no estaría diciendo nada. Ajá, y la interacción entre hermanos sería irrelevante, porque ¿para qué? Sí, Dios lo va a hacer. No hay necesidad de confrontar o exhortar. Ajá. Nunca. Pero el Señor determinó que así fuera. Que para eso existe el cuerpo de Cristo, otros hermanos, líderes, gente sobre nosotros, gente a quien servimos, gente a quien ministramos, gente a quien debemos discipular y nos discipular. Toda esta interacción continua de someternos unos a otros, de escuchar a los demás, de servirnos, cada quien sus dones. Moldea nuestro orgullo, nuestra humildad, nuestro egocentrismo. Sí. Y es o sea, para la conciencia humana es el modelo más eficiente de enseñanza y de aprendizaje. La vida cotidiana y como que la confrontación de repente. Pero Dios es en ambos. Sí. Dios actúa en ambos. O sea... Es que a veces el problema es que cuando lo hacemos conceptual, lo hacemos psicológico. Y cuando lo hacemos espiritual, lo deshumanizamos. Pero ambas cosas son lo mismo. Yo a veces, no sé, estoy platicando con alguien acerca de algo que Dios quiere hacer. Les digo, sí lo voy a pensar. Y me dicen, en vez de pensarlo, óralo. Y yo, gay. O sea, qué mal piensas de mí y qué alto piensas de ti, que cuando crees que estoy diciendo lo voy a pensar, no asumes que voy a orar. Y que pensar excluye al Espíritu Santo. Es como si yo dijera, ¿para qué hago notas para el fin de semana? Mejor que el Espíritu Santo me guíe. ¿No tiene? ¿Sabes qué es lo gracioso? Me da risa porque siento que si hay algunos pastores o líderes que nos están escuchando, que lo dudo, pero si los hubiera... Creo que muchos de ellos dirían, sí, claro, ¿para qué preparar notas? Sí, mejor que el Espíritu Santo hable. Ahí habla, en el estudio, en la lectura, en leer un comentario, en platicar con otras personas. Tú lo sabes que por algún tiempo, es más, yo creo que cada tanto más bien, tengo el ejercicio de rebotarlo. Mis notas o la siguiente sección con alguien más. ¿El Espíritu Santo no está ahí? Claro que sí. Es algo humano porque hay gente... Sí. Pues, o sea, sí, pero no... Es que no la bañamos de místicos, o sea... Eso, es que es eso. El Espíritu Santo es mágico.
Así que, de repente... Sí, así que si lo tuviste que estudiar, entonces no te guió el Espíritu Santo. Si lo tuviste que planear, entonces el Espíritu Santo no está ahí. Si lo dices, es humano, el Espíritu Santo te habla de otra manera. No hay esta separación o sea, para el cristiano todo es espiritual. O sea, sí. Esa es la vida en Cristo. O sea, el reino de los cielos y el reino de la tierra están... Entrelazados, conectados, sí. ¿Qué quieres decir? Interactuando. Como los diagramas de Venn, ¿cómo se llama? Cuando se intersectan. Entrelapados. Eso, traslapados. No sé, pues todos esos sinónimos. Etcétera y etcétera. Sí, probablemente gente más brillante va a saber a lo que quiero decir. Escríbanlo en los comentarios. Por favor. No sé si lo va a ver. Mándenme un WhatsApp mejor. Pero a eso me refiero, o sea, esa es la vida cristiana, o sea, lo espiritual está en la carne también. Hay un versículo, tú lo has usado varias veces, donde dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. Sí. Porque no todo es místico, sintiendo cosas. No, o sea, entonces creo que aquí está pasando eso. Pablo se lo está diciendo, lo está desafiando. Y Dios está utilizando eso al mismo tiempo que el Espíritu Santo ya estaba trabajando en el corazón de Filemón. Sí. Y de Onésimo también. Totalmente. Es que me gustaría leerlo otra vez el 14 porque, o sea, como no sé cómo... O sea, siento que se ve como un mal ejemplo y es el mejor ejemplo, pero alguien no espiritual no lo puede entender porque parece un ejemplo de manipulación. Y alguien que no es espiritual no puede entender cómo es uno de los mejores ejemplos de liderazgo. Dice el 14, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Incluso si me dejas leer el 15. Sí, dale. Me encanta cómo lo dice, porque dice, parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. No sé, es complejo entender cómo esto no es manipulación. O sea, alguien con un corazón lleno de resentimiento, especialmente si has pasado por muchas experiencias negativas con un mal liderazgo, esto se ve como que te están haciendo manita de puerco, así de que pues... ¿Sí me explico? O sea, parece que te están cerrando todas las opciones y si no lo aceptas, te vas a ver mal. Pero Pablo no está haciendo eso. No, y lo que ya leímos antes. Ya estoy viejito. En la cárcel. Parece señor en la calle así pidiéndote dinero. Así que, señor, yo lo he visto, no esté enfermo. Y no es manipulación. No es manipulación. Eso está bien interesante. Es el ministerio... de Pablo en particular. O sea, donde su rol es enseñar, es confrontar, es enseñar, es desafiar a la persona. Y el Espíritu Santo está obrando en eso. No es su carne, no son sus intereses. Probablemente, si Pablo lo estuviera haciendo aparte del Espíritu Santo, sería horrible. Probablemente se quedaría con Onésimo en primer lugar. A lo mejor. Porque ¿qué es más fácil que quedarte con alguien que te es útil? No lo hubiera enviado de regreso, a menos que fuera un problema. Y entonces estaría causando más problemas. Sí. Y no le diría todo lo que le está diciendo a Filemón de poniéndole el sello de aprobación. Sí. O sea, pero tienes que verlo desde la perspectiva espiritual para no desecharlo desde la carne. Porque la carne asume carne. O sea, la inteligencia humana satánica y animal, bueno, demoníaca o diabólica y animal, asume eso de los demás también. Pero cuando lo ves desde una perspectiva espiritual dices, qué increíble todo lo que está sucediendo alrededor, que podemos leer esto e inferir que todo lo que está sucediendo es el Espíritu Santo moldeando y glorificándose en toda la interacción. Porque piensa si Filemón no fuera alguien lleno del Espíritu, ¿cómo tomaría esta carta? Claro. Sería una ofensa. Totalmente. Así de que... me estás poniendo esta carga que yo ya me quité, por así decirlo. Y Pablo está diciendo, no. Piensa como que por un ratito no lo tuviste. Ahora tienes la oportunidad. Lo perdiste por un tiempo. Pero qué increíble historia de restauración. Porque la historia de restauración que nos es más fácil digerir es la de el Padre y el Hijo, donde nosotros somos el Hijo. Y es obvio quién es superior en la interacción. Pero esta historia de restauración a mí me gusta porque es... Digamos que tú y yo nos peleáramos por alguna razón. O sea que... No sé. Comida, probablemente. Pero un pleito así de que intenso. Sí. Y nos separamos. Así que no, pues es que una vez fue a su casa y a este le dio esto y a mí no me dio esto. Y me enojé y nos separamos. Y ya no tenemos interacción.
resarcir esa relación y volver a trabajar juntos es muy difícil. Para los cristianos llenos del Espíritu Santo es muy difícil. Es imposible para los que no están llenos del Espíritu Santo, que se dicen cristianos, y es todavía más imposible para los que no son creyentes. Lo vemos a veces en los pleitos familiares, donde siempre hay uno o dos que siempre se están peleando y parece que la relación se compone, pero nunca dura porque no está sanado eso. Ajá, es que no hay restauración. Y es lo que platicamos en el podcast anterior. Cuando nomás ignoras pensando que eso es misericordia, que eso es perdón o que eso es arreglar las cosas, el resultado es peor. O sea, nomás la herida se mantiene abierta, se hace más grande. Empiezan los celos, las iras, los chismes. Sí, y cada vez va a ser peor. Es decadente. Y la promesa aquí es, Pablo así de que, pues quién sabe, dude. O sea, a lo mejor se separaron por un ratito, pero la promesa o el esperar de Pablo está en que, de la misma forma que Onésimo y Filemón en algún tiempo estuvieron juntos, ahora pudieran trabajar juntos para el Señor de una forma permanente. Después de un pleito, después de una dificultad, después de que las cosas salieron mal, que eso suceda, es un milagro. Sí. Y era una ofensa seria. Lo que el pleito de Filemón y Onésimo no era cosa pequeña. Sí. ¿Qué fue? A mí siempre se me olvida el contexto. Creo de eso. que le robó dinero. Algo o le quedó mal. Onésimo era esclavo de Filemón. Sí, de eso sí me acuerdo. Huyó y le robó. Alguna cosa así. Okay. Entonces, sí era algo serio. Sí, claro. Y ahora recibirlo como un hermano en Cristo. O sea, sabiendo lo que había hecho, porque se lo hizo a él. Claro. O sea, para Pablo era más fácil probablemente. Así que, pues a mí no me robó. Pero Filemón, o sea, la cosa aquí es que Pablo no está esperando o pensando muy alto de Filemón, sino está confiando en lo que Dios va a hacer. Sí, claro. En él. Sí, no está confiando en su moralidad. De que, eres muy buena persona y muy misericordioso en tu propia opinión. Sí. Creo que sería cruel que Pablo le pidiera eso en otro contexto. Sí. O sea, sí de que... Dude, no te la bañas. Sí, exactamente. No te acuerdas lo que me hizo, pero... Sí. Asumiendo, porque todo esto es nada más inferir. Una vez que Filemón recibe la carta y luego llega y está con Onésimo y cómo se vieron los primeros días, semanas... Haber sido bien difícil. Sí. Incomodísimo. Mínimo incómodo. Sí. O sea, de que a lo mejor de que, oigan, alguien puede ir por unas cocas y luego decimos, yo voy. Y así de que, ten el dinero. Una vez me robaste. Sí. Es complejo todas esas áreas de interacción en los espacios donde uno ya está lastimado, pero esa es la promesa de la restauración. Obviamente es restaurarnos a nosotros con el Padre a través del sacrificio que hizo Jesús, pero también es esa idea sobrenatural de que nuestras relaciones humanas pueden ser sanadas. Fidelidad. Aún después del error, aún después de la decepción, aún después de la falla. Sí. Aquí lo que me gusta ver es que está cayendo una responsabilidad en los dos. A Filemón... Nomás me puedo imaginar cómo se lo va a haber sentenciado Pablo. En amor y como un papá, claro, pero así de que... Con la verdad. O sea, tienes que ganarte la confianza. Te estoy recomendando. Obviamente no solamente no puedes volver a hacer eso. Tienes que reconstruir algo que destruiste muy profundo. Dañaste a la familia. No nada más fue... y yo creo que esto es muy fácil de entender para todos. O sea, no solamente fue el dinero. Claro. Es la confianza traicionada, es la familiaridad, es la herida personal, es lo que eso le hizo a tu esposa, a tus hijos, a los demás empleados, en este caso, ¿no? Porque eran siervos de Filemón. Y el hueco que eso dejó y luego va a regresar. Entonces, lo que le está pidiendo Pablo a Filemón no es exclusivo de su propio corazón. Va a tener que hablar con su esposa, con sus hijos, con los demás. Probablemente crear otra cultura de trabajo. ¿Quién sabe? O sea, son un montón de implicaciones. Sí. Pero en Onésimo cae una carga también muy grande. Gánate la confianza. Sí, sé digno de la confianza que se te va a depositar. Ajá. O sea, te van a dar otra oportunidad. No puedes echarla a perder. Sí. Gánatela. Redime esa situación, restaura todo lo que puedas, retribuye todo lo que esté en tus manos. Sí.
O sea, es algo muy cañón en las dos partes. No solamente se le está pidiendo a uno, ya, perdónalo, pues no manches, pues no que cristiano. Sí, porque esa moralidad personal a mí me parece tan enfermiza porque se ve la carne, se ve así el pecadote, pero tener que estar fingiendo con la otra persona para tener en paz, para estar en paz con su moralidad e ignorar la verdad, ignorar el daño hecho, ignorar la necesidad de sanidad. Me parece impresionante que, completamente equivocado desde el aspecto espiritual y de creyente, pero hay algunas veces que no hay ni siquiera cierta habilidad para percibir el problema psicológico y social. Es así de que en todas las áreas no le estás atinando. ¿Cómo es posible que podamos poner nuestra moralidad y imponerla sobre otra persona? Esa es la parte donde digo, híjole, o sea, qué fácil es decir, pues tú perdónalo. Como, si el Señor no está haciendo algo a través de ti en la otra persona, si no sabes si está haciendo algo, la idea de, oye, pues perdónalo, se me hace animal, carnal y diabólico. Sí. Eso es lo que pienso y empuja, crea división, crea pues chismes, crea dificultades pues más daño, innecesarias, nada más. Más dolor, más sufrimiento en vez de para resarcir y sanar. Pero creo que eso es lo que hacemos cuando no estamos bien afianzados del Espíritu Santo. Imponemos lo que creemos deberíamos hacer las demás personas. Nosotros no los perdonaríamos, pero tú perdónalo. Tú deberías. Para que ya haya paz, aunque sea una paz fingida. A lo mejor eso va a pasar en las casas de muchas personas en la Navidad. Tenemos todo el año peleados, pero para que nos podamos ver y estar incómodos en la cena navideña, un ratito, vamos a perdonarnos de mentiras. La propuesta que está haciendo aquí Pablo es sobrenatural, es milagrosa. Es permanente. Por lo mismo. La expectativa es que sea permanente porque está viendo el crecimiento espiritual en todas las partes. Sí, es que no es un papá juntando a sus hijos y abrácense ya. Ajá. Dile que perdón. Ajá. O sea, no es bajo amenaza, no es bajo obligación. Sí, no es una coerción de me invitaste a comer y sorpresa, aquí está Onésimo sentado así cómodamente todo para... No es eso, es algo que le dedicó mucho tiempo. Se tomó sentarse a escribir la carta, ¿qué le va a decir? Dirigido por el Espíritu Santo, por eso la tenemos en la Biblia. Sí. Para enviarlo, ya preparó, o sea, está todo, es algo muy grande. Sí. No tiene que ver con algo temporal. Es precisamente todo este proceso para que sea algo definitivo, que todavía podría salir mal. Claro. Pero está tirándole a que sea una restauración verdadera. Que ahí entra la fe de la que hemos estado hablando, o sea, la idea de que Dios nos puede transformar y confiamos en su poder transformador, lo que hace a través del Espíritu Santo. Ahora, esta restauración permanente no implica que a lo mejor van a trabajar juntos permanentemente, a lo mejor el Señor los llama a cosas diferentes, pero la idea de que la relación rota puede ser corregida, puede ser restaurada, a mí me parece que es algo increíble porque aunque el trabajo no sea permanente juntos, que la restauración de la relación sea permanente o que ese sea el estándar, me parece algo conmovedor. Porque muchas relaciones que se rompen en nuestras interacciones cotidianas no las podemos resarcir, no las podemos recuperar porque lastimamos a la otra persona de una forma que no nos puede perdonar. Al menos no hay nada moral, nada humano, nada social que pudiera indicar que esa relación se va a recuperar. Sin embargo, cuando las cosas están fundamentadas en el amor del Señor, en la confrontación que recibimos a través de la palabra y de personas a nuestro alrededor llenos del Espíritu Santo, no hay ninguna relación que no pueda resarcirse. Sí, puede haber sanidad. Eso sí. Totalmente. Es seguro. Puede haber entre perdón. Malos padres e hijos, entre esposos divorciados, o sea, todo es posible. Sí. Y puede haber un perdón genuino que yo me atrevo a decir, otra vez es inferir, pero me atrevo a decir que Filemón ya había perdonado a Onésimo. Nomás no habían restaurado la relación. Sí, claro. Son dos cosas diferentes. Sí, claro, también, o sea, los medios de comunicación y todo eso en este tiempo, no era de que, oye, te voy a llamar para perdonarnos. Sí, pero en tu corazón
Yo creo que esto sería imposible si no hubiera habido perdón, que solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Y entonces ya, después del perdón, aspirar a una restauración, si Dios lo permite. Sí. ¿Y en qué se empieza a transformar eso? Porque si podemos avanzar uno más, me gusta también mucho el 16. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado. El vato que te robó, el vato que te decepcionó, o sea, no hay excusa, no importa cómo te hizo sentir la otra persona, y es donde nosotros necesitamos ponernos en los zapatos de Filemón y decir, este es el espectro de perdón que necesito poner como un estándar en mi vida, pero no va a suceder si el Espíritu Santo no es el fundamento. Si no es el Señor en mí, esto malo que me hicieron, no lo voy a poder perdonar, y si finjo que lo hago, pronto va a volver a salir a la luz. Dice, ya es como un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Pero tiene que ser, o sea, si la fuente no es real, pronto van a volver a salir los problemas. Y eso es lo que vemos entre las familias que siempre se pelean. Hay gente que le encanta el drama, quién sabe por qué. A mí me gusta más ver la tele que estar peleándome con la gente, pero cada quien su vida, ¿no? Pero hay gente que a fuerzas quieren estar juntos. No perdonaron nada. Nada más están esperando una más que me la haga para... Entonces no es perdón. ¿Y eso es una bomba de tiempo? Es una tregua. Ni siquiera es paz. Es tregua. Sí. Y es una bomba de tiempo. Y no es lo que me acabas de hacer de que no me pasaste el cuchillo cuando te lo pedí. Es toda nuestra vida que no te he podido perdonar y realmente te aborrezco. Y ahí pero está eres guardado. mi hermano, mi hermana, mi mamá, mi papá, y pues aquí estamos y qué mal me verías. Pero preferimos fingir que somos buenos a dejar que el Señor cree en nosotros el fruto de bondad. Eso es, yo no disfruto de la paz falsa. Prefiero pelearme por una hora y arreglar las cosas de forma permanente que tener una paz fingida o una tregua falsa por el resto de mi vida con alguien con el que he tenido alguna confrontación. La verdad a todo costo, la paz cuando sea posible. Y treguas nunca. Sí, pues es que... Si no es paz, no. Es que no es nada. Es así una bomba de tiempo. O un campo minado. Hay paz mientras no se te ocurra decirme, hacerme, voltear a verme feo, hacer esto, tocar a... lo que sea. Y dependiendo de cómo ande, a lo mejor cambian las expectativas. Sí. Y no te va a avisar. Nomás te vas a dar cuenta. Cuando no, ya... y a lo mejor no pueden avisar porque ni saben. O sea, el resentimiento nos esclaviza y nos hace una versión horrible e insoportable de nosotros mismos. Por eso las treguas no son el estándar. Ni la paz fingida es el estándar. O sea, la confrontación que aquí está sucediendo, porque me imagino que todo esto está modelando lo que eventualmente tendría que suceder entre Filemón y Onésimo, porque a lo mejor... si tuvieron que llegar y platicar. Seguramente sí. De cómo iban a tener que ser las cosas. No por falta de confianza. O sea, a lo mejor nada más para dejar en claro cómo iban a estar las cosas. Para que haya una restauración completa. No pueden nomás ignorar lo que pasó. Sí. Tiene que haber una conversación en amor, con confianza. Y que, bueno, a lo mejor Filemón le preguntó, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cómo te ves? ¿Te sientes cómodo lidiando con el dinero? ¿Qué rollo? Sí. Pues nada más una conversación. O ¿sabes qué? Vas a volver a trabajar aquí, pero ya no te puedo confiar dinero. O a lo mejor yo te lo confiaría, pero mi esposa se siente muy incómoda con que te dé dinero. ¿Puedes aceptar eso? Y también Onésimo tiene que decir, dude, yo fallé. Obviamente. Entiendo que tu familia todavía no me reciba como tú me estás recibiendo. Voy a transformarme en alguien que es digno y ustedes van a ver que soy digno de esa confianza. Pero todo es Filipenses 2. Asumiendo que el otro es más importante que tú. Entonces, si el otro es más importante que tú, no más inteligente, más alto, más guapo, más rico, más pobre, nada, más importante que tú, sin importar cómo es la otra persona, es más importante que tú. Y eso no implica que tú te sientes mal y te ves con miseración, soy un perdedor y todos son mejores que yo. No mejores, más importantes. Si actúas como que los demás son más importantes que tú, vas a ver la forma de sanar, de completar el espacio, de asumirlo mejor, de decir, bueno, ¿cómo yo provoqué esto? ¿Qué puedo hacer para resarcirlo? ¿Cómo puedo cambiar el mensaje o la narrativa que se está dando? Pero asumiendo que nosotros tenemos que participar de la sanidad. Exacto. Y no nada más así que, pues bueno, pues si no me quieres perdonar, pues no me perdones. ¿Sí? Exactamente.
Así con esa cara también. Y es importante. Creo que si es importante en un momento del año es en este. Creo que a lo mejor por eso el Señor quiere que toquemos este tema de esta forma. Es el milagro de la Navidad. Miren, tengo ponche. Hoy voy a preparar ponche probablemente. Quisiera decir que todos están invitados, pero lo más seguro es que cuando vean esto ya no hay ponche en mi casa. Entonces, ya no lo habremos acabado. Obviamente. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente emisión de podcast. Eso sí es una palabra correcta. Creo que no hay... Nos vemos en el otro podcast. Sí, mejor. Eso sí. Bye.